Hoy en día, el narcotráfico ha entrado de lleno tanto en el cine como en las series de televisión. Podemos ver ejemplos de ello en series como Breaking Bad o Narcos. Estas solo nos muestran una pequeña parte de esta compleja realidad, en la que vemos al narcotraficante, generalmente de origen latino, enfrentarse a la policía. El problema a tratar en este trabajo es la relación interestatal y el narcotráfico. La problemática es, ¿existe alguna relación entre las situaciones políticas, económicas, sociales y o diplomáticas entre ciertos países y el narcotráfico? Al respecto, proponemos que el narcotráfico es un problema que, desde la década de 1960, se ha ido expandiendo a lo largo de América Latina, sobrepasando las fronteras nacionales, cambiando los modos de relación interestatal. Por ello, se ha hecho necesario fortalecer las relaciones entre los distintos países afectados por esta situación, con el fin de formar una red para combatir el problema. Ante la continentalidad del problema, las soluciones conjuntas entre los estados han sido necesarias, aunque muchas de ellas han demostrado su ineficacia, la cual puede explicarse por varios motivos. En la realidad, el narcotráfico es un problema que va más allá de meros enfrentamientos entre la policía y los narcotraficantes. En muchos casos, los gobiernos han tenido que tomar medidas al respecto, como fue el caso de Álvaro Uribe en Colombia, quien logró desarmar los cárteles de Medellín y Cali. Países como Colombia, Perú y Bolivia producen anualmente 1.000 toneladas de cocaína. El narcotráfico, definido como la acción del tráfico ilícito de drogas, surge como una realidad en América Latina a partir de la década de 1960. Pese a esto, no fue considerado como una amenaza hasta la década de 1990. Desde la década de los 60, Colombia vivió un auge en el cultivo de cannabis y coca, especialmente como respuesta al fracaso de la reforma agraria, lo que impulsaba las plantaciones orientadas hacia la incipiente economía del tráfico de drogas. Para la década de los 80, los narcotraficantes antioqueños establecieron redes con el mercado estadounidense, lo que daría origen más tarde al cartel de Medellín, apoderándose así del control de la producción, transporte y comercialización de una manera altamente jerárquica, que implicaba también redes de clientelismo y un muy relevante proceso de construcción del patronazgo característico de este grupo delictivo. Al respecto, Adela Bork agrega lo El siguiente. impacto del narcotráfico está asociado no solo a un elemento propiamente de la droga. En el caso de Colombia, recuerden que se articula en base a lo que es el elemento de las guerrillas también. O sea, hay una forma en la cual el narcotráfico en Colombia, que es un productor evidentemente de lo que uno puede decir propiamente materia prima para droga, empieza a tener la actividad producto de esta articulación o desarticulación de las guerrillas. Para enfrentar el problema del microtráfico, pero que está vinculado al narcotráfico, es las situaciones de desigualdad. Recuerden que en Santiago particularmente se dice que el narcotráfico y el microtráfico se articulan en base a poblaciones periféricas de bajo, o sea, con alto índice de desempleo, con pocas posibilidades de escolaridad para los jóvenes. Y en ese sentido se vuelve a pensar que es parecido a lo que ocurrió en Colombia cuando Pablo Escobar se instala, y otros famosos se instalan en sectores donde en realidad él entrega lo que el Estado no entregó y quedó ausente. Entonces, ¿qué hicieron la población colombiana? Que dentro de los grandes que defendían a Pablo Escobar eran las poblaciones de sectores pobres, y actuaban ellos como verdaderos policías. Si tú tienes ausencia del Estado, alguien va a copar eso, pero lo va a copar, pero va a cobrar algo. Entonces el narcotraficante lo que cobra... Dentro de la literatura que uno puede revisar en torno a lo que es el narcotráfico, la prohibición, de alguna otra manera, el endurecer medidas contra el narcotráfico, encarece el producto finalmente de la droga, lo que hace que sea mucho más lucrativo y mucho más rentable para los narcotraficantes el poder adquirir este producto. Entonces, dentro de esos elementos, el mercado informal del narcotráfico se transforma en una ventana, una oportunidad en la parte de lo que sería como el procesamiento intermedio. Para que no me pillen, ¿cierto? Yo divido en varias opciones el concepto del el producto, puede decirse. Le doy trabajo a más personas, pero es bastante más lucrativo porque como es prohibitivo, al ser prohibitivo,
podríamos decir, es mucho más lucrativo para la gente trabajar en eso, entonces para los gobiernos se les escapa de las manos ese proceso. O sea, no es que las medidas de los gobiernos estén malas, sino que yo creo que principalmente tiene que ver con el provecho que saca el narcotraficante mayor de esta prohibición. Por su parte, en el caso peruano, la crisis financiera de los 80 afectó a la economía del país, además de mantener al Estado en combate a Sendero Luminoso, quien aprovecharía su condición en la lucha agraria para buscar financiamiento de los coqueros, llevando al Perú a tomar medidas militares en zonas de influencia de este movimiento. No obstante, el problema no se entiende solo por la urgencia del narcotráfico mismo, sino por las reacciones políticas al respecto. En ese sentido, la respuesta del gobierno colombiano, a partir de la década de los 80, comenzó a ser una guerra contra los carteles, estos últimos con más fuerza para doblegar políticas extraditorias. Aquí, la figura de Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, es de relevancia, debido a su papel dentro de la agrupación y a los beneficios que se dieron a la población, que no tardaron en convertirse en demandas políticas, llevándolo a ser miembro de la Cámara de Representantes. En la década de 1980, los narcotraficantes colombianos poseían reputación de ser altamente violentos, llegando a imponerse no solo sobre otros carteles nacionales, sino que también de otros países. En la década de 1990, la eliminación de los grandes carteles provocó una atomización de los mismos, lo que aumentó niveles de violencia. Esto último basándonos en la hipótesis de Olga Cubides, quien propone que los niveles de violencia aumentan al haber dos o más grupos en disputa por una zona. Los grados de violencia en este país durante la década de 1990 llegaron a ser 7 veces mayor que en Perú, mientras que en Perú los niveles de violencia eran medios. Los narcotraficantes no ejercían el mismo control que los colombianos. De igual manera, su control sobre la sociedad, especialmente grupos campesinos e indígenas, era importante. En Perú, el gobierno de Alan García decidió hacer frente al narcotráfico, pero el problema resistiría las acciones paliativas e interventoras en los espacios selváticos, dados también otros fenómenos explicativos como la corrupción y el mismo impulso económico que origina el narcotráfico. Para el caso de Colombia, ya desde mediados de la década de 1980, salieron a la luz los vínculos que existían entre los magnates de la droga, milicias privadas, paramilitares de derecha, algunos oficiales militares y mercenarios extranjeros, experimentando mayores niveles de crisis relacionadas con el ente estatal y su corrupción en comparación al caso peruano. Ahora, en los gobiernos, al nivel en que se encuentra hoy día el concepto del narcotráfico es un tema que está vinculado con la política, está vinculado con la economía, entonces es un tema que yo creo que requiere mayor análisis y no solo tomar las medidas prohibitivas, sino que tiene que encontrar un mayor análisis de dónde se encuentra. O sea, podemos encontrar personalidades probablemente en los gobiernos que consumen drogas, entonces... Las medidas tomadas por los estados han sido insuficientes, pues no han sabido atacar la raíz del problema, el cual no radica solo en la escala de tráfico que ha llegado a traspasar las fronteras nacionales e incluso regionales y continentales, o en los altos niveles de violencia que vuelven peligrosa la misión, sino que también en la base misma del narcotráfico, que utiliza el reclutamiento de grupos vulnerables que han sido dejados de lado por el Estado y ven en el narcotráfico una oportunidad de surgir. Y si bien las políticas contra el narcotráfico han tenido cierto éxito en Perú, en Colombia ha sido lo contrario, pues ha permitido una mayor concentración del tráfico en el país cafetero e incluso un aumento de la violencia en coyunturas críticas relacionadas con la fragmentación de las mafias o carteles de narcos, lo que vuelve aún más compleja la lucha. Las presiones que genera el mismo sistema económico provocan una demanda constante de cocaína, lo que se une a un estado cuya realidad histórica es débil en los territorios amazónicos de ambos países, generando un conflicto constante en las zonas afectadas. De esta manera, se evidencia la necesidad de políticas centradas en elevar las condiciones de vida de estos sectores, unido a mayores esfuerzos estatales para reforzar su presencia en dichos espacios.
Si se une esto último a una situación económica desfavorable y relativamente constante, es imposible que se erradique el narcotráfico como realidad en estos espacios. Así, los problemas son multicausales, pero las formas que ha tenido la intervención internacional en el asunto, al menos en el contexto de 1985 al 2000, son de acción militar y directa sobre los grupos narcotraficantes, bajo los cuales yacen conflictos económicos, sociales y culturales quizás tan antiguos como la misma realidad del Estado.